La diabetes se caracteriza por un aumento de glucosa en sangre o de azúcar que con el tiempo provoca daños en los órganos periféricos. El tratamiento de la diabetes básicamente consistirá en o disminuir la glucosa que entra en el organismo, o aumentar la insulina, o disminuir la resistencia a la insulina, es decir, hacer que aumente la sensibilidad a los receptores de la insulina de forma que la insulina que hay en el organismo tenga un mayor efecto. La disminución de glucosa se puede conseguir simplemente por una dieta que sea equilibrada, normalmente con 5 ingestas al día, 3 comidas principales y 2 o 3 que sean intermedias. Normalmente si hay sobrepeso, la disminución de peso ayuda a mejorar también la glucemia, aparte que aumenta la sensibilidad de los receptores a la insulina, es decir, disminuye la resistencia a la insulina. Y como fármacos hay unos fármacos que se llaman inhibidores de la alfa-glucosidasa, que serían la carbosa y el miglitol, que lo que hacen es disminuir la absorción de glucosa o la retardan de forma que el nivel de glucosa en sangre se normaliza. El aumento de insulina se puede realizar con la insulina directamente inyectándola. Eso normalmente se hace con la diabetes tipo 1, sería la mejor opción, aparte de las medidas higiénico-dietéticas. Y después con una serie de fármacos, como por ejemplo serían las sulfonilureas, las glinidas, las gliptinas o los análogos de la GLP-1. La disminución de la resistencia a la insulina se puede conseguir con la disminución de peso, simplemente por haciendo una dieta hipocalórica, en el caso de que haya obesidad, o simplemente por el ejercicio físico. Normalmente es un ejercicio aeróbico el que se recomienda. A nivel de fármacos, los fármacos que tenemos son las biguanidas. El más usado y suele ser de primera elección, sobre todo en obesos, es la metformina, y que hacen que disminuya la resistencia a la insulina y también tienen un efecto de inhibir un proceso que se llama neoglucogénesis hepática, es decir, la producción de glucosa por parte del hígado. Entonces disminuye la glucosa en la sangre. Otros fármacos que utilizan este mecanismo son las glitazonas. La típica sería la pioglitazona. Aumenta la captación de glucosa por parte del músculo y del tejido graso. En el caso del aumento de la insulina en la sangre por parte del organismo, hemos dicho que están las sulfonilureas. Las sulfonilureas lo que hacen es aumentar la secreción de insulina en el páncreas, por parte del páncreas. Insulina preformada en el páncreas. Ejemplos tendríamos muchos tipos de fármacos, por ejemplo la glimenclamida, la gliclicida y otros. En cuanto a las glinidas, el efecto que hacen es la liberación rápida de insulina postprandial, es decir, después de las comidas. Ejemplos serían la repaglinida y la nateglinida. Las gliptinas son inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, que es una enzima, una sustancia que lo que hace es degrada una sustancia que se llama GLP-1, que lo que hace es liberar insulina y inhibir el glucagón. El glucagón es una hormona, la insulina hemos dicho que hacía que disminuyera la glucosa en sangre, introduciéndola en las células, en cambio el glucagón lo que hace es aumentar la glucosa en la sangre. Entonces, esto es lo que hace la GLP-1. Y esto lo hace cuando se libera cuando entra glucosa en el intestino. ¿Qué ocurre? Si inhibes la degradación de la dipeptidasa 4, se degrada menos la GLP-1 y entonces hace más efecto, de forma que la insulina aumentará y disminuirá el glucagón. ¿Por qué? Porque habrá aumentado la GLP-1. De gliptinas, por ejemplo, tenemos la sitagliptina, la vildagliptina y la saxagliptina. Y por último tenemos los análogos de la GLP-1, que lo que hacen serían unas sustancias similares a la GLP-1 que hemos comentado antes. Lo que ocurre es que tiene una vida media más prolongada. Entonces hace más efecto y por consiguiente el efecto este de aumentar la insulina y disminuir el glucagón es más prolongado. Aparte que tienen menos acción, la dipeptidasa 4 no le afecta tanto. Tiene otra acción que es la liberación de insulina glucosa dependiente, de forma que
tiene un efecto de disminuir la glucemia. El problema que tiene es que se da subcutánea y 2 veces al día. Entonces es más problemático utilizarla. El nombre de la sustancia esta es la exenatida. Y eso es todo. Muchas gracias.